gozamos. Amén. Así de que mi hermano, mi hermana, le invito para que usted ahí ore conmigo, para que esta palabra que el Señor trae para hoy no sea algo pasajero, sino que se quede dentro de nuestros corazones y caiga en tierra fértil, como dice la palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, te doy. Gracias por la vida de ellos, Señor, porque han dispuesto sus corazones, Señor. Han sacado su tiempo, Señor, y están aquí, Señor, con temor, con temblor, con reverencia, Padre, para exaltarte a ti, para glorificarte a ti y para escuchar de tu palabra, Señor. Que seas tú hoy hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que no se hable palabra de hombre, sino palabra de bendición. A ti te damos la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano y mi hermana, no le voy a quitar mucho tiempo, voy a tratar de ser un poco breve con lo que vamos a tocar aquí. Es un tema que muy pocas veces se toca, pero hay que hacerlo, porque en la Biblia está, y hay que tratarlo también. Se trata de el orgullo, la humildad y el orgullo. El título del mensaje dice así: la humildad y el orgullo. Que, bueno, no sé por qué no se toca tanto, porque muchas veces será porque nos confronta la palabra del Señor. Nos confronta y no nos da como que ese razonamiento que nosotros queremos tener. Y para ir directo al tema, vamos al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías está la palabra del Señor. En el capítulo 30, perdón. Jeremías 30, dice la palabra del Señor. Jeremías 30, versículo. No, perdón, es Jeremías 9. Estoy un poquito adelantado. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Amén. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Y como empezamos hablando de la humildad, del orgullo, son temas que son muy difíciles y muy poco se trata en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque son rasgos que difícilmente puede tener la gente, humildad y orgullo. Y la humildad no viene sola, ni el orgullo viene solo, viene siempre por algo, viene siempre con renace de algo o nace de algo. Y en nuestra sociedad se habla mucho de orgullo y de humildad y es como un tabú: no lo toques, no lo digas, no lo menciones porque no está bien. Más bien, de la humildad se habla muy poco y se tiene como menosprecio en nuestra sociedad. En muchas partes de nuestra sociedad se tiene como menosprecio, como burla, incluso en los institutos, en las universidades, en los colegios, y de parte de muchos profesores también. ¿Y por qué decimos esto? Porque es muy difícil encontrar en bibliotecas y libros que nos hablen o que les hablen a nuestros hijos acerca del orgullo y la humildad. Es muy difícil. ¿Y saben por qué es tan difícil? Porque la razón de que esto sea difícil es porque la humildad solamente existe en la presencia de Dios. De pronto va a ser difícil de entender. La humildad solamente existe en la presencia de Dios. Amén. Por ahí escuché un amén. Porque humanamente nosotros no somos humildes.
Por eso les decía que no se toca mucho este tema porque a veces confronta. La humildad solamente existe en la presencia de Dios. Amén. Amén. Qué bendición que reconozcamos eso. Mira, esto es reconocer que no somos orgullosos, porque reconocemos que Dios tiene toda la humildad. Y la humildad está donde está Dios. Y la humildad va donde va Dios. A donde va Dios, va la humildad. Y ahí permanece. Y ahí tiene que permanecer para nosotros. Porque mira que la Biblia nos enseña en Mateo 11, busquemos Mateo 11, 29. Mateo 11, 29 nos acerca a la humildad y al orgullo. Nos habla de ambas cosas ahí. Nos habla de la humildad, del orgullo. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 29. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos del Señor la humildad. Por eso decía que la humildad va con el Señor. Y si la humildad va con el Señor, el descanso viene a nosotros. El descanso viene a su vida, mi hermano, mi hermana, viene a su vida y a mi vida. Va a llegar el descanso, pero tenemos que aprender que la humildad viene del Señor. Y cualquier cosa, mi hermano, que caracterice a un cristiano, tiene que ser humilde. Una de las cosas que tiene que caracterizar a un cristiano es la humildad. Amén. No creernos más que los demás, ni pensar más que los demás, ni estar pensando en que tenemos que tener una posición más alta que otros. Cuesta mucho entender muchas veces por qué el Señor nos habla de la humildad, porque a nosotros la humildad nos confronta, porque de naturaleza somos arrogantes. Y aquí, todos los que estamos aquí hemos sido en algún momento arrogantes, hemos sido en algún momento soberbios, prepotentes. Pero cuando nos habla el Señor de la humildad, wow, como que dice uno, de verdad que yo he sido malo. Yo he sido malo. Y cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, que estamos andando por un camino que el Señor no nos ha puesto a caminar, estamos siendo soberbios y estamos dejando la humildad a un lado, porque no podemos divorciar ni separar a la humildad de Dios, porque la humildad sigue a Dios como ¿qué? Como una sombra. Cuando nos paramos y nos da el reflejo de la luz atrás o adelante, vemos esa sombra, y así es la humildad con Dios. Donde Dios está, ahí está la humildad. Amén. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, y nos enseña también acerca de la humildad. Proverbios 11:2. La Biblia nos enseña en Proverbios 11:2. Dice, amén. Dice la palabra del Señor: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Tremenda palabra, porque cuando nosotros nos exaltamos y creemos que somos más que otros, viene deshonra sobre nosotros. Y eso es maldición. Y nosotros no podemos permitir que la maldición llegue a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra descendencia. La palabra dice que el orgullo trae ¿qué? Fracaso, deshonra. La sabiduría trae ¿qué? La humildad trae sabiduría. Amén. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser todos sencillos, humildes, mi hermano, usted y yo. No podemos solamente pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás también. Porque mientras que el orgullo destruye, la humildad edifica y levanta. La humildad nos trae paz también. La humildad nos trae paz, mi hermano. Porque aquí leíamos en un versículo de estos que nos habla que trae ¿qué?
Hallaréis descanso, dice en Mateo, hallaréis descanso para nuestras almas cuando somos personas humildes. Porque la vanidad es algo que no es de parte del Señor, ni viene de parte de Dios. La vanidad, todos aquí tenemos un poco de conocimiento y los que no lo tienen, podemos entender que la vanidad y el orgullo se creó en un ser que todos detestamos, que es Satanás. Y desde ahí nace la vanidad y el orgullo. Pero la humildad viene de parte de Dios y por eso tenemos que ser nosotros humildes. Todo lo que el hombre y el ser humano pretenda crear que no sea con Dios es orgullo y es soberbia. Es orgullo y es soberbia. Mira que el Señor en su palabra nos enseña que tenemos que ser humildes. Dice, usted y yo, mi hermano, usted y yo, seamos humildes de corazón. Tenemos que entender que tenemos que tener dependencia de Dios. ¿Cuál es la dependencia de Dios? O sea, dependencia divina, le llamamos así, dependencia divina, que es la de Dios. Cuando sus dones, mis dones, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros recursos, nuestras actitudes, todas nuestras capacidades vienen ¿de quién? De Dios y no de nosotros mismos. Eso es tener dependencia divina. Y de verdad que no puede haber soberbia. Tenemos que ser cero soberbia, no puede haber soberbia. Tenemos que ser humildes, buscar, porque mira, el que es humilde no busca su propio beneficio ni su propia gloria. Siempre busca la de los demás. Tenemos que buscar la de los demás. La humildad es algo hermoso que usted y yo, mi hermano, tenemos que cargarlo en todo tiempo. Como decía al principio, no podemos divorciarla de Dios, porque si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que cargarla, porque la humildad va detrás de Dios. Y si separamos a la humildad de nosotros, nos estamos divorciando del Señor. La humildad se demuestra con la verdad de las Escrituras. Ahí se demuestra la humildad. Cuando usted y yo creemos en todo lo que nos dice las Escrituras. Y no empezamos a que esto sí, que esto no me conviene algo, no me conviene. Ahí empezamos a tener humildad porque aceptamos que la palabra de Dios. Y es una forma de demostrar nuestra humildad. Aceptando críticas constructivas. Es ser humilde. Aceptando que cuando necesitamos algo podemos pedir ayuda y no cerrarnos. Tenemos que aceptar ayuda cuando sea necesaria. Y no crea mi hermano y mi hermana que ser humilde es tener bajos recursos, ser pobre, no tener dinero. No. Ser humilde, mira, ser humilde es pensar menos en nosotros y pensar más en otros. Y estar enfocados más en el Señor. Amén. Porque es hermoso ser humilde. ¿Por qué? Porque sé que voy haciendo la voluntad del Señor. Cuando usted y yo nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, estamos haciendo un acto de humildad. Y ese acto de humildad no es para que el Señor se glorifique, no, es para que nosotros podamos crecer. Amén. Mire, porque cualquier cosa decíamos que el hombre piense que va a hacer sin la voluntad de Dios y sin llevar a Dios es pura arrogancia. Es arrogancia pura, simplemente arrogancia pura. Y vayamos al libro de Proverbios para que veamos ahí cómo nos muestra el Señor la arrogancia en el ser humano. En Proverbios capítulo 30, vamos a Proverbios capítulo 30. Versículos 12, 13 y 14, vamos a leer ahí. Vamos a leer estos versículos que aquí nos habla el Señor acerca de la arrogancia ya.
Y también un poco de la humildad, pero más de la arrogancia, del orgullo, que es el otro tema que teníamos, porque hablamos de la humildad y el orgullo. Vamos a hablar un poco del orgullo que nos habla aquí la palabra del Señor en Proverbios 30, 13. Proverbios 30, del 12 al 14, vamos a leerlo. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están, ¿qué? En alto, levantados en alto, perdón. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Aquí se habla de altivez, arrogancia, orgullo, soberbia, y todo esto el Señor lo detesta. El Señor lo aborrece. El Señor no soporta esto. El orgullo, la altivez, la arrogancia, pero aquí se habla de todo esto. Y el Señor aborrece todo esto. Cuando nosotros creemos que somos, como dice el primer versículo, limpios, estamos equivocados. Porque si nosotros no nos dejamos llevar por la sabiduría del Señor, por el camino del Señor, no vamos a ser limpios. Vamos a estar siempre dejándonos llevar por el mundo y por lo que nos ofrece el mundo, y ahí no hay limpieza, hay corrupción. Hay corrupción. Mira que por el orgullo y también porque es que el orgullo, ¿sabe qué pasa? El orgullo nos impide ver el pecado. Cuando usted y yo somos orgullosos o cuando estamos con alguna persona orgullosa, es difícil que reconozca el pecado, porque el orgullo lo cega. Es más, me involucro, el orgullo nos cega. El orgullo nos pone una venda. El orgullo nos hace rechazar a Dios. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, ¿sabe qué hacemos? Estamos rechazando la humildad, porque nos estamos divorciando del Señor. Y todo eso pasa cuando viene el orgullo sobre nosotros, porque hay personas que dice la Biblia que se creen limpias en su propia opinión y se creen santos, que creen que no necesitan de Dios, que creemos que no necesitamos de Dios. Hay personas que creen que no necesitamos arrepentimiento aún. Y yo creo, mi hermano y mi hermana, que todos los que estamos aquí siempre necesitamos arrepentirnos ante el Señor. Todos los días pecamos, todos los días nos equivocamos, todos los días hacemos cosas que no le agradan a Dios. Hay personas que se creen justos sin serlo. Y nosotros hemos podido ser alguno de esos. Hay personas que tienen ojos como altivos, que miran por debajo del hombro a otras personas. Hay personas que se creen limpios sin serlos. Y vamos, para ilustrarnos un poco sobre este tema, vamos a leer una parábola del Señor que está en Lucas 18. Lucas 18. Versículo 9 al 14. Vamos a leerlo. Es una parábola muy, muy ilustrativa que nos habla el Señor sobre la arrogancia, sobre la altivez. Yo creo que muchos ya la hemos visto, ya la hemos leído, pero es bueno recordarla y es bueno traerla a memoria ahora, y a los que no la hayan visto va a ser muy interesante. ¿La tenemos?
Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Lucas 18, del 9 al 14, vamos a leerlo. Dice el Señor en su palabra: a unos que confiaban en sí mismo como el justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar ¿qué? Los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecado. Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, por lo cual el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquí, ¿qué vemos, muchachos? Perdón que les diga muchachos, hermanos, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos el orgullo en todo su esplendor. En todo su esplendor vemos el orgullo y la soberbia, la altivez, todo lo vemos aquí. Y por eso dice el versículo 12 de Proverbios: hay generación que se cree limpia, ¿cierto? Si bien no se ha limpiado su inmundicia. Tenemos que relacionar un poco esta parábola con los 3 versículos de Proverbio. Y oiga, mi hermano, y mire bien, mi hermana, lo que vamos a decir aquí ahorita. Dios, miremoslo de esta forma: Dios, cómo relaciona a este hombre que se cree santo con una persona altiva. Si vemos la parábola, ¿no? Este hombre se cree, el publicano, el fariseo se cree lo mejor, pero Dios lo relaciona con una persona altiva, una persona que nunca ha inclinado sus ojos al piso, o no tanto al piso, ante el Señor. Y es tremendo porque pensemos por un momento en la parábola. Transportémonos un momento en la parábola y miremos cuál era la posición del publicano. Viajemos un poquito en el tiempo. ¿Cuál era la posición del publicano? Dice que estaba en una posición agachado por allá, ¿no? Arrinconado, que se sentía pecador, que estaba en un rincón y que estaba como con los ojos postrados, que estaba con los párpados en el piso. Estaba el publicano. ¿Y cómo estaba el fariseo? ¿Cómo estaba el fariseo, mi hermano? Visualice un poco cómo estaba el fariseo. Altivo, con los ojos arriba, mirando al cielo, diciéndole: Señor, espérame que yo voy. Y nosotros podemos ser uno de esos, que podemos tener esa altivez, que podemos tener esa soberbia, que podemos tener esa arrogancia. Entonces, ahora que ya podemos entender un poquito y podemos relacionar la parábola y los proverbios, podemos entender que algunos se justifican sin serlo, que algunos nos justificamos sin serlo, y yo me incluyo ahí de primero, y que algunos simplemente
Porque venimos a la iglesia, porque damos un diezmo, porque ofrendamos, porque oramos, creemos que somos limpios. Y mira lo que dice el versículo 13, el 12, el 13 y el 14 de Proverbios. Dice, hay que generaciones. O sea que ustedes, yo y mi familia podemos ser una generación de esas que habla la Biblia. Y por eso es que muchas veces dice uno, no es bueno hablar del orgullo ni de la humildad. Bueno, hablemos más bien de la humildad, pero también hablemos del orgullo. ¿Por qué? Porque esto nos confronta. Y no es que el Señor nos esté acusando, sino que tenemos que reconocer que nosotros nos equivocamos, que nosotros le fallamos a Dios cuando proclamamos ser creyentes, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y si hay algo que tiene que caracterizar a un creyente, es que tiene que creer en las Escrituras. Cuando yo o usted no cree en las Escrituras, o cuando usted y yo no creemos en las Escrituras, estamos saltando la obediencia a Cristo. Estamos yendo por nuestra propia cuenta y nos creemos llaneros solitarios, que podemos hacer lo que nos parece, que podemos crear donde podemos pensar. No. Todo es creado por Dios y todo está para la gloria y la honra de Dios. Amén. Así de que mi hermano, mi hermana, miremos estas dos posiciones y vamos a darnos cuenta que hay mucho orgullo, que hay mucha arrogancia, que hay mucha altivez. Y nosotros no podemos ignorar esto ni poder estar lejos de esto, porque la Biblia dice que hay generaciones. Mira, dice el versículo 13, hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. El fariseo tenía sus ojos solamente mirando al cielo, mientras que el otro estaba postrado. Y nosotros podemos pasar también por esa situación, mi hermano y mi hermana. ¿Y sabes qué hay aquí? Que aquí no hay arrepentimiento. En este personaje no hay arrepentimiento. ¿Sabes qué hay? Autojustificación. Que muchos de nosotros la podemos usar en cualquier momento, porque creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero no es así, mi hermano y mi hermana. Dice el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos. El 14, dice el versículo 14, ¿hay qué? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Este versículo uno cree que está hablando el Señor aquí de caníbales, ¿no? Sí, porque dice que tiene dientes como cuchillos, mejor dicho, creerán muchos que se está hablando de canibalismo, pero no. Aquí la palabra nos está hablando claramente de personas que señalan a otros, condenan a otros, cuando ellos se justifican. Así de sencillo. Cuando se justifican sin ser justificados, se creen justos como el publicano. Ve, como el fariseo condenando al publicano. Y se creen justos y se creen perfectos. Pero no. ¿Por qué? Porque para nosotros ser justos y perfectos, tenemos que andar siempre pegados de la mano del Señor. No condenar a nadie. Para ser justos y perfectos, que va a ser difícil que seamos perfectos, pero de pronto seremos justos. ¿Sabe? Amén, mi hermano. Me gusta que usted se apropie de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando caminamos con Dios, dice la palabra que la humildad está con Dios. Y cuando usted está con Dios y yo estoy con Dios, somos humildes. Y ahí crece la justicia. Ahí nace la justicia. Y condenan y señalan, pero ellos siempre se autojustifican. Estamos hablando del fariseo y del orgullo, ¿cierto? Y condenamos, incluso me pongo yo ahí, y condenamos y juzgamos. ¿Y sabe qué? Nos justificamos.
Porque, hombre, ¿por qué siempre el ser humano tiene que tener una autojustificación? No puede ser que nosotros no tengamos un poco de dominio propio, como nos dice la Biblia que lo tenemos, y lo saquemos a flote. Cuando nosotros demostramos humildad, tenemos mucho dominio propio y la justificación la sacamos de nuestra vida. Ah, claro, sí, yo me equivoqué, yo reconozco, yo acepto mi error. Y eso es humildad, eso es crecimiento, mi hermano. Eso es crecimiento para que usted, para que yo podamos ser esos hombres y mujeres que le agradan al Señor, que no lo rechaza. Amén. Miremos lo que nos dice la palabra en Mateo 23, versículo 27 y 28. Mateo 23, versículo 27 y 28. Amén. Dice la palabra del Señor, y es un mensaje fuerte porque le está hablando ¿a quién? A los fariseos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Fuerte esto, ¿no? ¿Y por qué es que el Señor le habla tan fuerte y tan claro a los fariseos? Porque ellos hacían eso, practicaban eso. Decían: no lo hagas tú. No practicaban el pecado, el adulterio, la fornicación, todo, pero querían que los demás no lo hicieran. Hombre, y nadie quiere hacer eso, está bien. Pero si tú no lo haces, si tú haces una cosa, si tú no haces una cosa, no le impongas a los demás lo que no puedes hacer tú. Tenemos que ser luz en medio de tanta oscuridad. Dice la palabra del Señor que somos lámparas para alumbrar a los que no conocen. Y tenemos que ser testimonio. El Señor Jesucristo fue fuerte, fue duro con esta gente. Iglesia, nosotros tenemos que dejar de justificarnos tanto. Tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer el error. Tenemos que reconocer el pecado. Tenemos que entender que apartados del Señor no podemos hacer nada. Que, como decía, no podemos andar como el llanero solitario creyendo que nosotros podemos hacerlo todo. Todo lo que usted emprenda, mi hermano, mi hermana, todo lo que tenga para hacer su proyecto, su propósito, tiene que ponerlo en las manos del Señor. Tenemos que ponerlo, presentarlo, sacar el orgullo, sacar la soberbia, sacar toda esa altivez que hay en nosotros. Y decirle al Señor: Señor, límpianos tú. No creernos nosotros limpios en nuestra propia opinión. Porque cuando nosotros nos creemos limpios en nuestra propia opinión, ¿sabe qué terminamos siendo? Lo que dice el versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesteriosos de entre los hombres. Vamos a ir devorando todo lo que se nos atraviese, si vamos por nuestra propia cuenta, si dejamos que el orgullo, la soberbia y la altivez nos ganen. Tenemos que ser humildes, tenemos que agachar la cabeza, tenemos que tener dominio propio. El Señor quiere una iglesia limpia, sin manchas. El Señor quiere que la hipocresía se acabe en la iglesia, que la mentira se acabe en la iglesia, que no exista. El Señor quiere que usted y yo seamos bendecidos. Porque cuando hay esta clase de cosas en nuestras familias, en nuestros hogares,
no hay bendición. Y mira, es tan increíble que muchas veces dicen, no, pero es que yo he sido así y a mí no me cambia nadie y yo vivo bien y yo vivo relajado y yo tengo todo, sí, pero llegará un momento en que el grifo se le cerrará, el grifo se le cerrará y ese chorrito no va a volver a caer. Entonces, antes de que a nosotros nos acontezca esto, tenemos que estar preparados, tenemos que andar siempre pensando en las cosas del Señor. Hay un versículo muy bonito en la Biblia que dice que cuando a usted y a mí, mi hermano, nos lleguen malos pensamientos, tenemos que pensarlo y tenemos que recitarlo. No recuerdo qué cita bíblica es, pero dice que pensemos en todo lo justo, todo lo honesto. ¿Alguien me dice qué cita bíblica es? Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de qué, todo lo que es de buen nombre. Es hermoso porque cuando nosotros nos enfocamos a pensar en todo eso, estamos Filipenses, ¿cierto? Por favor, ¿me colocas Filipenses qué? 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, vamos a leerlo todos, ¿sí? Vamos a leerlo todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto que pensad. Amén. Qué bendición. Mira que cuando nosotros pensamos en todo esto, el orgullo, la hipocresía no existe en nuestras vidas y se aparta de nuestras mentes. Así de que, iglesia, vuelvo otra vez y le digo, y perdone que sea tan cansino, tenemos que estar siempre pegados de la mano del Señor. ¿Para qué? Para pensar en todo lo que sea de buen nombre.